Ya, ¿no? Ok, listo, ya estamos aquí. Nuevamente esperamos a que se conecte. Gracias, gracias por su paciencia. Gracias por estar aquí oyéndonos y viéndonos en esta hora. Estoy esperando que se sigan conectando. Gracias, hermanos. Tuvimos ahí un problemita, algo no jaló en Facebook o en el Zoom, ya no sé ni dónde no jaló, pero algo no jaló. Y entonces ni siquiera puedo ver exactamente mi pantalla, pero espero que usted me esté viendo claramente. Espero que me estoy yendo bien también. Si es así, me dará muchísimo gusto verlo y saludarlo. Ahí no es para acá. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha, yo no sé. Si usted me quiere confirmar que se escucha. Efra, si me quieres confirmar si se escucha, por favor, díganme. Creo que todavía no está. Díganme, por favor, si se están oyendo la transmisión. Si se escucha claramente, por favor. Está mal la señal, dice. Está mal la señal. A ver si ahí ya estoy. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Sí, se escucha. Muy bien. Sí se escucha, muy bien. No se oye, dice Daniel Díaz que no se oye. Oh, por fin, aquí le hago caso a los que sí se oye, a los que no se oye. El hermano dice No, que ya se escucha. no se oye. No se oye, me siguen diciendo que no se oye. Ok, no, voy a dejar de usar Zoom porque creo que esto es lo que me está... Ah, perfecto, ya está bien. ¿Ya me escuchan entonces? ¿Ya me escuchan? Yo creo que algunos se metieron a la transmisión anterior, por eso es que no me están oyendo. Sí se escucha. Pero ya está bien, perfecto. Ya, ok, ya ya está bien. escuchamos. Entonces, ok, muy bien. Denme un segundo, voy a eliminar la anterior para... Perdón que nos pase esto. Discúlpeme, ¿verdad? Me da mucha pena que nos pase esto. Discúlpeme, por favor. Pero ya estamos en la transmisión. Así es. No cortes. Ok, ya se escucha. Perfecto, ya no corto. Muy bien. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto que estemos aquí reunidos. Gracias a Dios. No, ahora sí no voy a saber cuántos tengo ni cuántas personas hay, pero a través de Facebook voy a tratar de enlazarme y con eso voy a ir. Me dice 37 aquí. 37, perfecto. Bienvenido, pues bienvenido. Buenas noches. ¿Empezamos? Bienvenidos a todos. Buenas noches. Empezamos. Saludamos a todos, oramos. Muy bien. ¿Sale? ¿Vamos a orar? ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos permites estar aquí hoy jueves, reunidos nuevamente para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha sido paciente y se ha vuelto a conectar por tercera vez para estar en esta reunión y escuchar tu palabra, Señor, que mi esposo la preparó y estoy segura que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Señor, bendice este tiempo, sí, Señor. Lo ponemos en tus manos, estamos en tus manos, Señor, que este tiempo de verdad pueda enriquecer la vida espiritual de cada uno de mis hermanos, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué le parece si primero empezamos saludando a todas las personas que ya están conectadas? Ya veo aquí, me dicen 38 personas. Sí, ya veo aquí 38 conectados. Bienvenido a cada uno de ustedes. Hay personas que ya hicieron alguna emoticon, como Mari Hernández, como Lidia, como Isaac Lelis, Angie Romero, Katia Ayala, Leti Vargas, Adrianela, Esperanza, Samuel Aguas. Gracias por cada uno de ustedes que están conectados, hermanos. Gracias porque nos volvemos a ver de esta manera y podemos escuchar la palabra de Dios. Yo tenía preparado 3 videos, los cuales no voy a poder pasar, porque si usted lo observa, ahora estoy transmitiendo de manera directa. La otra cámara no sé qué está pasando y no nos ha dejado transmitir tampoco. Bueno, son de esas cosas que a veces nos ocurren. Entonces, no estamos ni en la pantalla, ni transmitimos allá. Entonces, le voy a quedar a de ver hoy las alabanzas, pero vamos a aprovechar el tiempo, estamos ¿no? Aquí, podemos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a orar. ¿Qué le parece que hacemos un ejercicio? ¿Por qué no me escribe en este momento si usted tiene alguna petición de oración o algún agradecimiento? Aquí lo vamos a empezar a anotar
para poder empezar a orar con ello. Mientras saludo a Pati Vargas, buenas noches, Dios los bendiga. Pati, Angie Romero, María Hernández, Esperanza Vargas, Alicia Vargas, hermanos, Dios los bendiga y sigan sus vidas. Gracias, hermana. Luis Castillo, Dios te bendiga, Luis. Marcelino, Alicia Vargas. Yo ya voy a abrir una célula ahí con todos los Vargas. Yo no sé qué vamos a hacer, familia Vargas, pero les tengo un reto. ¿Qué le parece si organizamos una célula, algo así, no? Sí. Jacob Lee, Dios te bendiga. Jacob, Ángel Vargas, Dios te bendiga. Gaby Génesis, Dios le bendiga. Lidia, Angie Romero, María Hernández, Angie Romero. Isaac Lelis. Isaac Lelis. Ruth Flores. Ok, Rogelio Landín, Dios te bendiga. Dalia, Dios te bendiga. Katia Ayala. Jessie Alejandre, en vez de Facebook si se escucha, gracias. Ruth, Dios te bendiga. Ruti, ¿cómo estás? ¿Quién más está aquí? Quique Chávez, se escucha bien. Enrique, ¿cómo estás? Dios te bendiga. La verdad es que nos manda un mensaje directo, Quique, pero me da muchísimo gusto. Qué bueno. ¿Quién más está aquí? Jacob Lee. Mi hermana Tania, Dey Ramírez, Katia Ayala, ya lo dijimos, ¿verdad? Angeliquita SB y Jessie Alejandre. Perfecto. La hermana Geo. Muy bien. Ok, ya viene la primera petición. Por Alfredo, el abuelito de mis hijos, está delicado de salud. Angie Romero. Por Alfredo, el abuelito de sus hijos. Vamos a orar por Alfredo. Vamos a orar también por el pastor Eliezer, por favor. Sigamos orando por Eliezer. Aquí, agradecimiento. Quiero agradecer, dice Luis Castillo, porque de a poco regresa el trabajo. Gracias a Dios, Luis Castillo. Agradecer por el trabajo que va regresando. Efra Ramírez, salió negativo, salió negativo, salió negativo. 3 veces negativo. Son 4, creo, las que aparecen negativo. Se refiere al examen de coronavirus que se hizo nuestra hermana Geo, y salió negativo, gracias a Dios. Entonces es un motivo de agradecimiento. También tenemos aquí, ¿quién más está por aquí? ¿Alguna otra petición? Por Yolanda Cruz, que sane sus pulmones. También tenemos por Elis MS, no sé qué es, Elis MS Galicia, por depresión, está muy deprimida. Sí, claro que sí, Avelina. Alicia? Es que Elis MS, no sé qué es. Ponle Eli Galicia. Eli Galicia, muy deprimida. Avelina Durán, claro que vamos a hablar por ella. Si me quieres mandar en un mensaje privado su teléfono y le podemos marcar y animarla, presentarle la palabra de esperanza. Adelante, con todo gusto, mándamelo. Por la salud de la mamá de Ruth y por su familia. ¿Quién más? Por Graciela Telles y Lidia Telles, que salieron positivas. También. ¿Quién más está aquí? Yolanda Cruz, ya te dije. Ya Yolanda Cruz ya está. Por agradecimiento. Orar por las familias Mendoza y Camacho Almanza. Por agradecimiento. Gracias, Rafa. Qué bueno que nos comenta siempre ser agradecidos con el Señor. Mendoza y Camacho Almanza. Pastor y esposa, buena noche. Lulú, Dios te bendiga. ¿Quién más está aquí? Nosotros también te queremos, Ruti. De verdad, ¿verdad? Sí. María Hernández, porque se volvió a hacer nuevamente la prueba y salieron negativos. Gracias a Dios. Les pido oración por favor de mi hermano Isaac, que Dios le fortalezca. Sí, hermana Alicia. Acabo de leer hace un momento el hermano Isaac, que falleció su esposa. Así es. Y que Dios fortalezca la vida del hermano Isaac y de sus hijas. No me acuerdo cómo se llamaba la hermana, si lo ubico perfecto. Y el hermano Isaac, pues también. Ahí, yo vivía ahí a media cuadra donde él vivía, así es que lo conozco. De hecho, su hijo Isaac es de mi edad, entonces convivimos. Oración por Juan Carlos, por su salud, por favor. Juan Carlos, por salud. Luego aquí tengo más por trabajo, porque puede regresar a trabajar esta semana. Ayer me sentí mal en la noche y hoy también algo mal de la garganta. Lulú Martz es Martínez, ¿verdad? Yo creo. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tenemos aquí? ¿Alguna otra petición de oración? Aquí me llegó por WhatsApp. Yo pido que oren para que alguien me contrate. Sí, vamos a orar, Sabi. Vamos a orar porque alguien te contrate para que ya te nos vayas a trabajar, mi Sabi. Claro que sí. Por trabajo. Por trabajo también vamos.
Vamos a orar. ¿Alguien más tiene una petición? Ya tenemos algunas aquí, ¿verdad? Si no, empezamos con estas. ¿Te parece bien? Sí, adelante. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con estas oraciones. Vamos a ponernos aquí, mire, y vamos orando por cada una. Señor bendito, te damos gracias en esta hora porque podemos alabarte, exaltarte, pero también, Señor, podemos traer nuestras peticiones de oración delante de ti. Sabemos que tú nos oyes. Sabemos, Señor, que tú inclinas tu oído a la voz de nuestro clamor. Ese dice tu palabra, Señor. Si mirares solo los pecados, nadie podría mantenerse de pie, pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Y eso nos da esperanza y ánimo para venir, Señor, y contarte de nuestras aflicciones, de las ansiedades de nuestro corazón. Oramos, Señor, por Alfredo, el abuelito de los hijos de Angie, Señor Jesús. Te pedimos que tú le sanes, le levantes, le fortalezcas, Señor, en este tema de salud que él tiene. Señor, un adulto mayor, Padre, te pedimos que fortalezca su cuerpo, fortalece sus músculos, fortalece su sistema inmunológico, fortalece todo su ánimo, su espíritu, Señor Jesús. Lo ponemos en tus manos, así como ponemos también en tus manos la vida del pastor Eliezer, que sigue, Señor, internado por temas de COVID, Señor, ahí en el hospital de Acoxpa. Padre, ten misericordia de Eliezer. Los médicos han dicho que solamente un milagro podría librarlo de la muerte. Señor, te pedimos un milagro si es que tú quieres, Señor, darle vida, aunque sabemos, Señor, que lo mejor, dice tu palabra, que lo mejor que nos puede pasar es alcanzar la vida eterna. Está tan cerca, Señor, de ese momento que nosotros te decimos como humanos, déjalo con nosotros más tiempo, le queremos, Señor. Él tiene un propósito aquí, sirve una iglesia, dirige una iglesia, Señor. Guárdalo, ten un tiempo con él, Padre, donde él pueda, si es tu voluntad, Señor Jesús, encontrar en ti la paz que solo tú das. Oramos por tu siervo, Señor, por Eliezer, para que tú, Señor, le sostengas y en tu voluntad, Señor, hagas un milagro en su vida. Sí, sí. Señor, en esta hora también tenemos motivos de gratitud, Señor. Gracias porque nuestro hermano Luis Castillo puede ir viendo que poco a poco va saliendo trabajo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y sí, hubo semanas complicadas, pero hoy poco a poco se vuelve a restablecer la economía, Señor. Yo te quiero pedir que le guardes, Señor, en su trabajo, si se tiene que trasladar, Señor, en transporte o estar en relación con otras personas, Señor. Guárdalo, Señor, a nuestro hermano Luis. También, Señor, estamos muy contentos, muy gozosos porque hoy recibimos la noticia, Señor, de el resultado de la prueba de nuestra hermana Geo y salió negativo. Gracias, Señor, porque nuevamente nos muestras tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has obrado, Señor, en el cuerpo de nuestra hermana Geo y pues ahora solo es parece una pequeña neumonía, Señor. Cúbrela, Señor, seguimos orando por ella para que restablezca su sistema respiratorio, Señor. Señor, oramos también por Yolanda Cruz. Yolanda Cruz, para que tú, Señor, sanes sus pulmones. Por favor, tú puedes, Señor, restablecerla. Haz un milagro también en la vida de Yolanda Cruz. Como te pedimos, Señor, por Eli Galicia. También, Señor, sana su alma, sana su espíritu que se encuentra muy deprimida, Señor. La Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, cansados, que yo los haré descansar. Señor, por favor, permite que Eli Galicia pueda ver tu mano, Señor, en medio de esta crisis emocional que ella siente en su corazón. También, Señor, oramos por la salud de la mamá de Ruth y por toda la familia de Ruth. Señor, cúbrelos en el hueco de tu mano. Señor, mira el cuerpo de la mami de Ruth, Señor, por favor. Levántalo, fortalécelo, anímala, Señor Jesús. Sana su cuerpo y sana su alma. Sana su mente, Señor Jesús, y que ella pueda tener un encuentro personal contigo para testimonio, Señor, de que tu palabra, Señor, se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Señor, oramos por su mamá, pero también oramos por toda la familia de Ruth que vive ahí, Señor, por la gente que Ruth ama y por las que he estado llevando oraciones domingo a domingo, Señor Jesús, pacientemente esperando en tu promesa. Nos ponemos en tus manos preciosas. Así, Señor, como oramos por Graciela y Lidia Telles. Ellas, Señor, salieron positivas de COVID,
Dios, tú tienes un plan para cada uno. Así como te hemos agradecido por los que salieron negativos, yo mismo, Señor, me hice la prueba y salí negativo y te di la honra y la gloria. Pero, Señor, también te pedimos por los que salieron positivos y también te damos la honra y la gloria porque sabemos, Señor, que tú nos permites ver en medio de las circunstancias tu amor, tu gracia y tu poder. Solo di tu palabra, Señor, y las cosas estarán bajo tu control, porque todo, Señor, todo lo que existe se doblega, Señor, ante ti, se rinde ante ti, Señor. Tú tienes la autoridad sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y en eso invisible están los virus, Señor Jesús. En tus manos ponemos a Graciela y a Lidia Telles, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos y agradecemos por las familias Mendoza y Camacho Almanza, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Tú conoces, Señor, a estas familias, conoces sus corazones, si es que tienen alguna necesidad, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Muéstrate en las vidas de estas personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por Mari Hernández y sus hijos porque están bien, salieron bien de sus exámenes de COVID, Señor Jesús. Oramos también por el hermano Isaac García, por la familia García, Señor, que hoy pusieron en la página de la iglesia donde ellos asisten que había fallecido su esposa. Señor, yo lo conozco, fue mi vecino, o yo fui vecino de él, Señor, algunos años. Su hijo, Señor, es de mi edad, así es que convivimos, platicamos, a veces jugamos, interactuamos, Señor. Te pido, Señor, que tú les fortalezcas en este momento de angustia que están viviendo, en este momento de tristeza que están pasando. Sé tú, Señor, quien fortalezca, Señor, sus vidas. Abrázalos, Señor, y consuela su dolor, Señor, enjuga sus lágrimas. Señor, que ellos puedan refugiarse en ti. Tú eres el Dios de las misericordias y el Señor de todo consuelo. Señor, por favor, manifiéstate en sus vidas. Oramos por ellos, por paz en su corazón, Señor. Es cierto, el dolor puede ser mucho y las lágrimas abundantes, pero que no perdamos, Señor, ningún momento la idea de que en ti, Señor, tendremos paz y que los volveremos a ver, porque estoy seguro, Señor, que es mi hermana, la esposa del hermano Isaac, Señor Jesús, Isaac García, está en el reino de Dios y la volveremos a ver, Señor. Es una hasta pronto. Ella se nos ha adelantado, pero como dice tu palabra, Señor, ella ha alcanzado la victoria y su nombre está escrito en el libro de la vida y estamos seguros que cuando tú, Señor, al toque la final trompeta nos llames por su nombre, ella dirá, fiel, aquí estoy, Señor. Gracias por esta familia. Oramos, Señor, también por la salud de Juan Carlos, el esposo de Angeliquita SB. Tú sabes quién es, Señor Jesús. Oramos por Juan Carlos, por favor, por su salud. Restaura su salud, Padre, pero sobre todo restaura su alma cada día. Señor, todos y cada uno de nosotros necesitamos que trabajes en nuestras vidas para hacer tu voluntad, para rendirnos a ti. Padre, oramos también por Lulú, que pueda regresar a trabajar ya esta semana. Tú sabes las molestias que tuvo el día de ayer. Tú estabas ahí, ella no estaba sola, tú estabas ahí, Señor, y estabas viendo todo. Por favor, aumentanos la fe, fortalece su cuerpo, Señor, y que ella pueda regresar a trabajar para cubrir sus necesidades económicas que requieran. También te pedimos, Señor, por trabajo, por Safiel, para que tú, Señor, abras puertas. Ayúdanos, Señor, a que él pueda entregar tantos currículums como sean necesarios. Y lo demás, Señor, te toca a ti, que tú abras puertas y oportunidades. Sabemos que tú ya tienes el trabajo donde él va a estar. Tú ya sabes quién es su jefe o quién será su jefe, Señor. Solo a nosotros damos la fe, la confianza. Pone en nosotros, Señor, ese deseo de hacer e ir a tocar, Señor, y a dejar los currículums para que tú, Señor, nos muestres cuál es tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesús oramos por esta y otras peticiones, Señor Jesús, que pudieran haber en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. También Alicia Vargas, porque Dios me dio un trabajo. Señor, oramos por Alicia Vargas también, Señor. Ella está también buscando trabajo. Padre, por favor, te pedimos, Señor, que tú le des un trabajo para suplir su necesidad y ella pueda suplir sus necesidades, que en realidad ella no las suple, tú eres el que las suples, porque tú eres el proveedor, Señor, y tu palabra dice que tú, Señor, siempre estás atento a la voz de nuestro clamor y que, Señor Jesús, tú eres el Dios proveedor que nos da conforme a lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque nunca tus promesas
se han caído, sino que siempre hemos visto tus promesas cumplirse. Dios, oramos por cada uno de mis hermanos, por nuestros hermanos en Ciudad del Carmen, Campeche, Chiapas y Mérida, por las afectaciones del mal tiempo. Sí, Señor, es cierto, un temporal allá, Señor, que causó estragos en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Chiapas y en Mérida. Yo mismo recibí, Señor, mensajes de gente diciendo que estaban las cosas muy difíciles por la lluvia, Padre. Por favor, Señora, a nuestros hermanos que están en aquellas regiones, guárdales, Señor Jesús. A los que han salido afectados, Padre, permite que los hermanos de las iglesias cercanas puedan ser de bendición para ellos, demostrando tu amor, Señor. Oramos por los suegros de Mari Hernández Samuel y Arlinda Hernández, que este sábado hacen un mes que están en el hospital y siguen conectados a un respirador. Oh Dios, te pedimos que tú tengas misericordia. Sabemos que está en tu voluntad, pero te pedimos, Señor, que por favor, Señor, tengas misericordia de estos dos hombres adultos, ancianos, Samuel y Erlinda Hernández. Señor Jesús, los ponemos en tus manos preciosas, Padre. Gracias, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, gracias por estar aquí nuevamente. Como yo le decía, voy a compartir pantalla. No sé si me voy a alcanzar a ver yo, pero bueno, no se preocupe si no me veo yo. Lo que quiero es que usted pueda seguir la enseñanza conmigo con respecto a la ira de Dios. Ese es el tema que hoy nos toca ver. Y entonces me voy a ir directamente a la primera idea. El pensar en el concepto de la ira de Dios no es un modo indigno de Dios. Hay mucha gente que dicen, cuando van a hablar de la ira de Dios, la gente hasta se molesta, ¿no? Pareciera que le vamos a hablar de un Dios que no es su Dios, ¿no? No, es que seguramente si van a hablar de la ira de Dios, no, ese no es el Dios en el que yo creo, porque el Dios en el que yo creo es un Dios que me ama, que me guarda, que me ayuda, que me bendice, que tiene cuidado de nosotros, que me perdona, que siempre está, pareciera que siempre está a mi disposición. Sin embargo, la Biblia sí habla del concepto de la ira de Dios. Si usted va al libro de Marcos, en el capítulo número 3, Marcos capítulo 3, en el verso número 5, hay una enseñanza muy especial. Dice Marcos capítulo 3, verso 5, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Es decir, Jesús también se enojaba cuando veía cosas. Y aquí dice este pasaje muy interesante, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Cuando vemos en la Biblia, miró con enojo, estamos viendo una palabra que en el original es timós. Timós en realidad está hablando de una ira, de un enojo serio, de un enojo grande, de un enojo fuerte. Miró con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón. Hay una mezcla aquí de enojo con tristeza. Y el enojo y la tristeza que vemos en este pasaje de nuestro Señor Jesús manifestándose es por la dureza del corazón de las personas. Y esto es muy interesante porque desde aquí voy a partir para explicar la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene un sentido, la dureza del corazón del hombre, el rechazo del hombre a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, el libro donde estuvimos viendo y la serie que hoy termina, por cierto, se llama, y se lo recomiendo, si usted me permite recomendarle un libro, es el libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. El conocimiento del Dios Santo de J. Packer. ¿Tienes ahí? Ah, préstamelo. Aquí está. Préstamelo, por favor. Aquí está, lo voy a poner. J. Packer, El conocimiento del Dios Santo. Se lo recomiendo. Muchas de las cosas que vimos fueron prácticamente un resumen del resumen del resumen. Es mucho más profundo, hay cosas que tuve que quitar, cosas que tuve que resumir, porque si no nos tardaríamos en cada uno viendo un tema pues muchísimo tiempo. Se lo recomiendo. Yo hasta hoy terminé esta serie, pero el libro sigue. Hay temas que yo ya no vi, pero que les recomiendo ver. Por ejemplo, yo me voy a quedar hasta la ira de Dios, pero podría hablar de la bondad de la severidad, del Dios celoso, la esencia del Evangelio, hijos de Dios, tú eres nuestro guía, las pruebas interiores y la suficiencia de Dios. Dios es más que suficiente para el hombre. Para una persona pecadora, Dios es más que suficiente.
y se lo recomiendo sinceramente, es de Editorial Vida. Ojalá que usted lo pueda adquirir y si no sabe dónde adquirirlo, pues le recomiendo que me busque o que me mande un mensaje y yo se los puedo conseguir. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido tener ahí algunos contactos con directores editoriales y pues nos dan buenos descuentos. Entonces, se lo recomiendo. Pues directamente ya a la enseñanza de hoy. ¿Te parece? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿El Dios en el que usted cree es un Dios que también plantea la ira o no? Quiero ser muy honesto, y le pregunto así, con toda la intención. ¿El Dios en el que usted cree también es un Dios que menciona la Biblia que también se enoja? Ayer hablé del juez justo. Hubo gente que me dijo, ay, un pasaje, una enseñanza muy interesante. Hubo gente que no le gustó que yo hablara de el Dios juez justo. Pero la verdad es que si la Biblia presenta eso, mi función es explicarle lo que dice la Biblia. Y ahora voy a tocar el tema de la ira de Dios. Y quiero decirle que la ira de Dios está expuesta en la Biblia. Así es que si usted está en su casa y no tiene una Biblia a la mano, le pido un favor, vaya por una Biblia. Usted necesita seguirme con la Biblia en la mano para que vea que no le voy a chorear, no le voy a inventar, ni quiero tratar de convencerlo de algo que yo pienso. Le quiero demostrar cómo la Biblia presenta esto y lo que la Biblia plantea con respecto a la ira de Dios. Ok, para arrancar con la ira de Dios, primero tengo que partir desde dos escenarios. El primer escenario es la ira del hombre, ¿no? Nosotros conocemos muchas personas que verdaderamente son gente de fácil enojarse, ¿no? La ira del hombre en cuanto a pasión desordenada muchas veces arrastra a la ofensa, a la injusticia, y la Biblia la condena rotundamente. Si tú no sabías esto, te lo tengo que decir. La ira del hombre, la Biblia inclusive dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, se puede enojarse, pero no caer en el concepto de una ira desordenada, descontrolada, que lo único que puede provocar son verdaderas situaciones que lastimen a otros. Déjame contarte algunos pasajes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, en el verso número 5, hay una escena, la primera escena que vemos así, tiene que ver con la escena donde están Caín y Abel, ¿no? Los dos llegan y presentan una ofrenda al Señor, pero dice la Biblia que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. El verso 6 es muy interesante porque Dios sabe de nuestras emociones. Cuando yo veo Génesis 4, verso 6, veo cómo Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Es decir, Dios conocía lo que estaba pasando en su corazón. Y esta pregunta podría hacérnosla a muchos de nosotros ahora mismo. Personas que como tú y como yo, aunque nos vemos muy sonrientes, en realidad en nuestro corazón seguimos enojados con algo, con alguien, por alguna situación. ¿Y qué contestaríamos si Dios nos preguntara, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si tienes que hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Pero hay algo que dice el pasaje en el verso 7 que es muy interesante. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La ira tiene que aprender a dominarse porque si no controlamos la ira nos llevará a pecado. En el caso que vemos aquí en Caín y Abel, todos sabemos la historia, el desenlace fue fatal. Abel terminó muerto por causa de Caín. Génesis, en su capítulo número 27, nos muestra otra escena. Estoy planteando algunas historias cuando Jacob roba la primogenitura de Esaú. ¿Recuerdas eso? Dice en el verso 41, por ejemplo, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición. Aquí es un problema de ira entre familia, ¿no? El hombre enojado con otro hombre. Pero ojo, aquí es muy interesante. ¿Es posible que dentro de la familia se llegue a generar este sentimiento de ira? Sí. Si me voy a la Biblia, la verdad es que sí. Aquí tenemos a dos hermanos que todavía tienen a su padre y que todavía tienen a su madre, y sin embargo Esaú odió tanto a Jacob por esto que él pensaba en su mente, fíjense lo que pensaba, cuando se muera mi padre, después mataré a mi hermano. Si usted lo ve así, era una ira descontrolada, desordenada. Verso 44 dice que Rebeca se da cuenta de lo que está pasando y le dice a Jacob, mejor vete y quédate lejos por allá. Cuando se haya calmado tu hermano y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. La ira
descontrolada o desordenada que arrastra la ofensa, la injusticia y a la muerte, como aquí quería plantear Esaú, genera divisiones, genera que las familias estén separadas. Y déjeme decirle que no hay nada más triste que ahora que está todo el tema del coronavirus, las familias estén separadas, divididas, divorciadas. Y entonces solamente recibamos una llamada, oye, tal persona falleció, y que tú en tu corazón digas, híjole, y no pude despedirme, híjole, y nunca arreglamos cuentas, híjole, y no tuvimos la capacidad de perdonarnos. Cuidado, porque esto nos debe llevar a reflexionar en este día. Nadie tiene la vida comprada, y si Dios, que alguno de nosotros nos permitiera en su voluntad, Él permitiera que nos enfermáramos y cayéramos de gravedad, qué triste sería que alguien viniera, algún familiar viniera y dijera, ahora sí quiero arreglar las cosas, cuando ya nos vamos a morir. Algo, en esa poesía de en vida, hermano, en vida tiene mucho sentido. ¿Para qué queremos arreglar las cosas cuando ya estamos muertos? ¿Para qué llevamos panteones? ¿Y para qué decimos perdóname cuando estamos muertos? Digámoslo ahora en vida. Dejemos atrás la ira, levantemos manos santas al Señor, dice la Biblia, sin contienda, es decir, dejando atrás la ira. Génesis 49, si usted se va a Génesis 49, en el verso 5 y 6, habla de dos hijos de Jacob. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo, júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes. Y entonces empieza el desfiladero de cada uno de sus hijos. Primero le toca a Rubén, pero luego después de Rubén, en el verso 5 y 6, vienen dos hijos, Simón y Leví, a los cuales su padre les dice, sus armas son instrumentos de violencia, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Y el verso 7 es terrible. Maldito sea su enojo porque es feroz y maldita sea su ira porque es cruel. Aquí yo puedo sacar una enseñanza directa. El enojo causa molestia y es feroz y te destruye primero a ti y luego destruirá a los demás. Pero dice, y maldita sea su ira porque es cruel. La ira no controlada vuelve crueles a las personas. No les importa ir lastimando a los demás, porque como ellos se sienten heridos, entonces no les importa decir palabras que hieran a los demás. Cuidado, porque la Biblia nos advierte de esto. Si yo doy un brinco hasta Proverbios, capítulo, ¿cómo vas, mi? Proverbios capítulo 29, mi esposa supone que nos iba a ir leyendo los pasajes, entonces estamos ahorita aquí buscando. Ok, Proverbios capítulo 29, versos 11, dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La Biblia advierte, una persona enojona regularmente estás hablando de un necio, una persona que no logra controlar su enojo y vive con resentimientos, lo único que demuestra, de acuerdo a Proverbios 29, 11, que hay necedad en su alma. Pero una persona que es sabia podrá calladamente controlar su ira. ¿Te digo algo? Es natural que nos enojemos con las personas. Es natural, porque somos distintos, porque interactuamos. Así que creer que nunca las personas nos van a hacer enojar es un absurdo, es una tontería. Esa persona verdaderamente es un tonto porque no se da cuenta que al ser todos distintos, vamos a generar en algún momento roces o diferencias. Pero la Biblia dice, no actúes como necio, que dan rienda suelta a su enojo, sino actúa como sabio y calladamente controla tu ira. El verso número 22 de Proverbios 29. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Mira que hay algo muy interesante. Una persona que no controla su ira y que la deja desordenada es una persona que regularmente estará metida en problemas o buscará problemas. Hay personas que se levantan buscando cómo tener problemas y verdaderamente yo no entiendo, pero es el vacío de su corazón, es la falta de Dios en sus vidas. Pero también dice la Biblia, el que pierde los estribos, es decir, el que no logra controlar esa ira, va a cometer muchos errores o muchos pecados que terminarán lastimando su vida. Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 5, ¿qué dice? Está hablando de que el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se irrita. Y ni lleva un registro. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a llevar registros, ¿no? No, hombre, yo me acuerdo, tantas me has hecho y tantas te cobraré. Hay personas que son así, hay personas que se aferran a eso y muchas ocasiones lo único que hacen es lastimarse a sí mismas y van llevando la cuenta, uy, ya llevamos 10, 20, 25, 30, no sé, y estamos ahí contándolos. La Biblia dice que
No debemos hacer eso, debiéramos aprender a actuar de una manera distinta. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje La sucio. calumnia. La calumnia, perdón, y el lenguaje sucio. Eso tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Si usted revisa el pasaje de Colosenses, se habla de la nueva vida en Cristo y cómo debiera cambiarse y notarse en nuestras vidas. Ahora, déjeme hablarle de la ira de Dios, porque también hay personas que dicen, no, hombre, es que la ira de Dios, yo sentí la ira de Dios, hermano, y por eso actué de tal forma. Y eso tiene un fundamento bíblico también, la verdad, es que la ira de Dios que hace sentir en las personas, ¿no? Ese rechazo y aborrecimiento del mal y el celo ardiente en defensa de los derechos de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 16, en el capítulo 16, en el verso número 20, Éxodo 16, verso 20 dice que Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Y por qué? Porque cuando Dios había mandado maná y codornices del cielo, ellos les había dado una orden, recójanlo de ese día, pero había muchos que quisieron guardar de más y tomaron más para sí mismos, aunque el mandato era distinto. ¿Y qué pasó? Al otro día lo que descubrieron fue que el maná se había agusanado y apestaba. Y dice la Biblia que Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Y saben por qué se enojó? Se enojó por su falta de fe, por su falta de compromiso delante de Dios, de no darse cuenta que verdaderamente Dios les iba a proveer lo que ellos necesitaban. Otro pasaje es Éxodo capítulo 32. Versos del 19 al 22. Dice así, cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Así es. Ahora, podemos ir a otro pasaje, estamos en Éxodo, ¿verdad? Uh-huh. Mire, podemos hacer algo, porque si no, no voy a avanzar, pero yo le puse ahí muchos pasajes de situaciones. Déjeme usar una situación, la última, la que está en Marcos capítulo 11. Si usted le quiere tomar una foto a esta pantalla o quiere que la suba, y la subo para que usted revise los pasajes. Pero en Marcos capítulo 11, en el verso número 15 al 17, vemos una escena muy particular. Cuando Jesús, el Señor, después de haber entrado triunfal a Jerusalén, en el verso 17 dice que cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Vemos como la ira de Dios, que en ese momento surge en él para rechazar y aborrecer algo que estaba mal, en defensa de los derechos de Dios, porque decía, hey, ¿qué hicieron del templo de Dios? Lo hicieron en un mercado. Y las escrituras dicen que mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Ahora, déjeme avanzar en esta idea. ¿Qué es la ira de Dios? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es la ira de Dios? Pero no os le voy a decir yo, que la Biblia nos hable. ¿Le parece? Vaya usted a Romanos. Y ahí nos vamos a quedar en Romanos porque Romanos la define. Romanos capítulo 2, verso 5. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Aquí vimos lo que vimos ayer. El justo juicio de Dios es un juez justo, pero el Dios juez justo un día va a aplicar, va a llegar el día de la ira. Y el día de la ira se va a reflejar ante aquellas personas que son tercas y se negaron a arrepentirse y abandonar su pecado. También Romanos capítulo 4, en el verso número 15, nos da otra idea. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Entonces aquí vemos que la ira de Dios actuará basado en qué tanto hayamos obedecido o no la ley de Dios. Romanos capítulo 5, en el verso número 20, dice que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual los pone en relación correcta con Él y nos da como resultado
la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Tenías los pasajes ya anotados, mami? No sé dónde los dejaste. Los que habías anotado. Ok, muy bien. Después de Romanos, capítulo 5:20, regrese a Romanos, capítulo 3, en el verso número 5. Dice, sin embargo, algunos podrán decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano y de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, porque Dios me juzga como pecador, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Cuidado, la ira de Dios se va a reflejar con aquellas personas que tratan de hacer un ardid de ideas, tratando de confundir para pensar que Dios es injusto. La ira de Dios, ayer lo vimos, está basada en un Dios que es un juez justo. Romanos capítulo 1, en el verso número 18, dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad y que detienen la verdad con su perversión. Vamos a Romanos 1, en el verso 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y ellos se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¡Wow! Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Vamos a ver, son definiciones muy interesantes que la Biblia nos presenta. Ahí mismo, en Romanos, el capítulo 2, en el verso número 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ese ya lo había leído, ¿verdad? Romanos 3:9. ¿Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Sigamos. Romanos 3, verso 19. La ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, si yo leo cada uno de estos pasajes, entonces estoy seguro que usted ya tiene una noción que es la ira de Dios sin que yo se lo haya explicado. La ira de Dios tiene que ver con esas personas que rechazan voluntariamente la palabra de Dios, rechazan el plan de Dios, rechazan el propósito de Dios y eligen vivir una vida que desagrada a Dios. En ellos se mostrará la ira de Dios. Ahora, vamos más adelante. Dios muestra su ira y sus razones. Y aquí voy a ver solamente algunos pasajes, son estos, ¿verdad? Sí, Deuteronomio 1, 34 y 35. Es que sabe que yo tenía muchos pasajes y tuve que hacer un resumen porque si no, no íbamos a acabar, ¿verdad? Sí. Deuteronomio 1, 34 y 35. Ok. Y dice así. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguna de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Fíjese, un momento donde Dios muestra su ira y la razón. Ahora, déjenme mostrarle otro. En Segunda de Reyes, capítulo 23, en el verso 26, dice, empieza el verso 21, ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios como se exige en este libro del pacto. Y no sabía celebrar una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaron Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Luego
Josías, verso 24, también se deshizo de los medios y los videntes, de los dioses y ya. 25, nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor. Y el verso 26, aún así el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Dios muestra su ira con aquellos que no retienen su perversidad y que aún hacen cosas para provocar a Dios. Jeremías capítulo 4, en el verso número 8. Así que póngase ropa de luto y lloren con el corazón destrozado, porque la ira feroz del Señor todavía está sobre nosotros. Así es, así es. Ahora, Romanos, estuve en Romanos capítulo 1, en el verso número 18, dice de esta manera, la ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Otro pasaje, Efesios capítulo 2, verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces aquí yo voy entendiendo, basado en las escrituras, que la ira de Dios se manifiesta ante todos aquellos que viven siguiendo los deseos de sus propias pasiones y de su inclinación a una naturaleza pecadora o pecaminosa. Cuando nosotros hacemos eso, entonces definitivamente estaremos de camino a la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, en el verso número 16, dice así. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Cuando llegue el gran día de su ira, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y quién va a sobrevivir? ¿Quién logrará sobrevivir a la ira de Dios? Mire, lleguemos a esto. Lleguemos a una definición. La ira de Dios como el acto de castigar el pecado y establecer la correcta justicia. La ira de Dios como el acto de castigar el pecado y establecer la correcta justicia. Dios es un Dios justo y santo que gobierna sobre toda la tierra y decidir vivir bajo su dirección y dentro de sus reglas es lo que nos librará de la ira de Dios. Otra vez, ¿cómo poder librarme de la ira de Dios? Decidir vivir bajo su dirección y dentro de sus reglas. No solamente decir, Señor, viviré bajo tu dirección, pero yo pongo las reglas. O, Señor, sí quiero que tú me dirijas, pero para acá, porque yo para acá quiero ir. Hay personas que quieren la dirección de Dios y van y le dicen, Dios, tú sabes que yo quiero irme por aquí, y entonces en realidad no van a pedir dirección, van a pedir que Dios se amolde a sus propios pensamientos, a sus propias ideas. Y eso no funciona. Para podernos realmente librar de la ira de Dios, nosotros debemos aprender a vivir bajo su dirección y a vivir bajo sus reglas. Ahora, la costumbre bíblica de describir las actitudes y los efectos de Dios en términos que se emplean regularmente para hablar de los hombres tiene que ver con la definición de antropomorfismo. ¿Y por qué lo planteo esto? Porque alguno quizá puede estarse ahora preguntando, entonces Dios se enoja, como yo, como ella. Mire, la Biblia trata de poner algunos símbolos antropomórficos con la idea de que usted y yo podamos comprender, bajarlo a nuestro nivel, porque definitivamente estamos muy por debajo de lo que el Señor es, de lo que alcanzamos a comprender. Es más, ni siquiera alcanzaríamos a comprender todo lo que es Dios, ¿no? Y entonces la Biblia usa algunos ejemplos antropomórficos para ayudarnos a entender. La Biblia no está tratando de que entendamos a Dios como un ser limitado, cuidado, cuidado como nosotros, porque a veces si vemos el enojo como un defecto, entonces diríamos, Dios tiene defectos. No, espérame, la Biblia está usando un ejemplo antropomórfico para demostrarnos o tratar de ayudarnos a entender cuál es la personalidad y el carácter de Dios. Pero en realidad la personalidad y el carácter de Dios son perfectas. Aún la ira de Dios es perfecta porque es justa. Aún la ira de Dios es perfecta porque es santa. Aún la ira de Dios es perfecta porque dará a cada uno de acuerdo a sus acciones. No será un momento de extraordinario emotividad donde por mi descontrol podré hacer cosas. No, Dios no es así. Dios es un Dios amoroso
pero que así como ha prometido darnos amor, también la Biblia señala que Dios es un juez justo y llegará el día de la ira de Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Romanos 2.5 dice que el día de la ira es la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Lucas 12:47 me da otra idea, que el que sabe lo que quiere su Señor y no lo hace, será severamente castigado. Y entonces ahí yo podría entender que la ira de Dios es el resultado de que nosotros no hayamos querido hacer realmente lo que Dios dice, o que aún sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. El que mucho recibe, mucho se le exige. Mucho se te confió, pues mucho se te exigirá. La Biblia también nos muestra que la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos. Y eso es muy interesante. Vea ya Juan capítulo 3, en el verso número 18. La ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, la ira de Dios uno lo elige para uno cuando decide no creer. Pero uno puede escapar de la ira de Dios cuando uno decide creer en Jesucristo, a quien el Padre envió. Mateo capítulo 16, verso 24 y 25 nos da una idea. Retener la vida es perderla. ¿Y qué es eso? Significa que la Biblia está planteando aprender a negarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero entregar nuestra vida, dice la Biblia, que es ganarla. Y eso significa estar dispuesto a renunciar para vivir la vida que Dios te quiere dar. Es decir, negarme a mi propia vida y buscar una vida mucho más elevada de acuerdo a lo que Dios quiera darme. En ocasiones será como tú lo deseas y en ocasiones será totalmente distinto a como tú pensabas que era. Podríamos darte nosotros nuestro testimonio cuando nos conocimos, yo no gordo, ¿no? Mi esposa es administrador de empresas, de profesión, y yo tengo una profesión en finanzas. Y pues Dios nos permitió prepararnos extra académicamente pues en preparación. Entonces podríamos tener en nuestra vida oportunidades de hacer muchas cosas, de vivir unas vidas muy desahogadas, cómodas, ¿no? Una vida que podrían decir la gente, pues, exitosa. Sin embargo, Dios un día decidió en su voluntad darnos la oportunidad, por su gracia y su misericordia, de servirle. Y yo recuerdo que una vez fui a la tienda ahí con un amigo mío, Samuel Turcot, un hermano que yo respeto mucho, yo lo considero quizá uno de mis mentores. Me habla y me dice y me da fuerte, pero lo quiero tanto porque es un hombre muy sabio. Y una vez me decía, ¿sabes qué? Así me dice Mano, ¿no? ¿Sabes qué, Mano? Sí. ¿Andabas extraviado? Y yo, ¿por qué? Pues porque tú andabas en lo de las finanzas, pero Dios a ti te había hecho para servirle. No sé qué habías perdido tanto el tiempo. Sabe que para mí yo no supe si decirle gracias o discúlpame, ¿no? Pero es cierto, la verdad es que muchos de nosotros, Dios nos está llamando y está deseando que nosotros verdaderamente aprendamos a negarnos a nosotros mismos porque nos va a llevar a una vida mucho mejor. Es cierto, muchas de las cosas que teníamos se fueron. Mucha de nuestra seguridad económica se perdió, mucho de nuestra comodidad o confort o nuestra forma de viajar y disfrutar también se fue. Pero entonces usted me preguntaría, híjole, entonces usted vive triste, amargado, recordando. No, no. Yo le podría decir, y así lo he dicho, yo soy un hombre feliz. Me considero un hombre feliz. No por lo que tengo, sino porque Dios está en mi corazón y porque Dios me bendice, porque me da una esposa y me da unos hijos, porque tengo lo que necesito para vivir. Retener la vida es perderla. Si nosotros hubiéramos querido quedarnos con nuestra vida, seguramente seguiríamos siendo cristianos de banca, ¿no? Pero tuvimos que aprender a negarnos a nosotros mismos, entregarle toda nuestra vida, todo lo que habíamos estudiado profesionalmente, todos los posgrados que había, todas las situaciones que estaban, dejárselas y decir, ahí está, Señor. Renunciamos a todo eso, ahora ayúdanos a vivir. Le confieso algo, yo había escuchado desde niño una palabra, vivir por fe, pero le confieso que nunca la había entendido, porque vivir por fe no es sencillo. Vivir por fe tiene que ver con verdaderamente esperar en Dios confiadamente y depender de Él. Yo me acuerdo que cuando nosotros decidimos renunciar a esa vida, tuvimos una oración, ¿te acuerdas? Nos hincamos en nuestra sala
Y les soy honesto, sí lloré porque pues estaba despidiéndome a una vida de donde yo había estudiado, de mi profesión, ¿no? Y estaba diciendo, Señor, te lo entrego y perdón que llore, pero pues sí me duele, ¿no? Me duele lo que estoy pasando, pero confío en ti. Solo te quiero pedir algo, Señor, que no les falte a mis hijos. Nosotros estamos dispuestos a decir sí y amén, pero que no les falte a mis hijos. Hoy, después de años que hemos tomado esa decisión, yo le puedo decir que Dios ha sido fiel, que nunca nos ha faltado nada, que sus promesas han venido y Él nos ha provisto, a veces a través de trabajo provisional, a veces con la iglesia, a veces con los hermanos, a veces con desconocidos, a veces con hermanos que ni siquiera vienen a nuestra iglesia, pero que Dios mueve sus corazones y nos hablan y nos bendicen y nosotros lo agradecemos porque aunque ellos dicen, pues hermano, se lo mando, yo sé que es Dios usando estas personas para demostrarme que Mateo 16, 24 y 25 sigue estando vigente. Si tú retienes tu vida, un día la terminarás perdiendo, pero si tú entregas la vida a tu Señor, el Señor te hará que tú ganes y empezarás a ver la manifestación de la obra de Dios en tu vida. Ahora, déjame contarte una historia y con esto quiero, híjole, ya no me va a dar tiempo terminar. Qué barbaridad. Deme 2 minutos, por favor, paciencia, deme 2 minutos. Le quiero contar esto. El libro de Jonás muestra la historia de Nínive. Seguramente usted sabe la historia de Nínive, una ciudad que era perversa. Dios mira la maldad, no la toleró, pero Dios puso al profeta Jonás para que fuera y les hablara. Jonás no quería ir, se va hasta otro lado y Dios tiene que tratar con Jonás y lo regresa. Porque hay una realidad, no todos están dispuestos a obedecer, porque muchas personas ponen primero sus emociones. Jonás era un emocional que por los rencores que sentía en su corazón con Nínive, prefería no enseñarles, no predicarles. Quizá eso te esté pasando a ti, quizá tú podías predicarle a tu propia familia o a gente que está a tu alrededor necesitada, pero tus emociones, tus enojos, tus angustias, tus rencores, tus amarguras no te permiten hablarles. Sin embargo, Dios quiere usarte. Dios doblegó la conciencia y la vida del profeta para que hiciera lo que él mandaba. El profeta terminó dando un mensaje y la gente fue movida a arrepentirse. Dios los perdonó y retiene su ira. Y ahí termina el libro de Jonás. Pero yo no sé si tú sabías, pero quiero mostrarte que después hay un libro que se llama el libro de Nahum. En el libro de Nahum está Jonás, Miqueas, Nahum. Si tú vas a Nahum, Nahum pareciera ser la continuación. ¿Qué pasó con Nínive después? En el libro de Nahum, que fue escrito 100 años después del de Jonás, vamos a ver que después de 100 años Nínive estaba peor que antes. Es decir, cuando ya llega a Nahum, el profeta Nahum, Nínive estaba peor que cuando estaba con el profeta Jonás. Ahora la pregunta es, pues no se habían arrepentido, ¿qué pasó? El problema fue que una generación no supo transmitir a otra generación la palabra de Dios y al cabo de 3 generaciones el problema era muy grave. ¿Y por qué te lo quiero decir? ¿Por qué no me quise salir de este momento? Porque probablemente tú hoy me estás escuchando y puedes entender la ira de Dios y quieras escapar de la ira de Dios. Pero ojo, si tú tienes hijos, tú tienes también que empezar a trabajar en ellos y enseñarles para que ellos escapen de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un ejemplo en la gente de Nínive, una ciudad que no supo pasar o pasarle el estandarte, traspasar la enseñanza, traspasar la estafeta, traspasar la palabra de Dios a sus nuevas generaciones y terminaron peor. La desobediencia intencional a los mandatos de Dios es pecado. Si tú vas a la historia y revisas, tan solo pasaron 150 años de Jonás, tuvieron un breve despertar que fue cuando se convirtieron, que es donde termina Jonás, y después la ciudad terminó al final destruida. Esa es la triste historia de Nínive. Aunque tuvo la oportunidad, escucharon al profeta, aceptaron, pero esta generación, los padres aceptaron y se postraron ante Dios, pero no supieron pasar. No supieron decirle a sus hijos, no supieron enseñarle a los nietos y a la tercera generación las cosas estaban verdaderamente terribles y esa ciudad terminó destruida. ¿Cómo puedes entonces tú librarte de la ira de Dios?
Entender que eres justificado, y justificado es ser perdonado y aceptado como justo delante de Dios. Justificado pues por la fe tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 en el verso número 9 dice: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Cómo puede una persona librarse de la ira de Dios? Aceptando la justificación que viene por la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo funciona en nosotros cuando nosotros creemos verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y estamos dispuestos a pedirle que Él nos gobierne, que sea nuestro Salvador, nuestro Señor? También a través de la propiciación, y es la expiación del pecado y la anulación de la culpa o de la deuda. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que Jesucristo es la propiciación para nuestra vida. Él fue el cordero de la expiación por nuestros pecados, y ahora usted y yo podemos presentarnos ante el Padre y encontrar gracia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, como dice: mire, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él mismo, Cristo es el sacrificio que pagó. Es la expiación del pecado, la paga por nuestro pecado. Cristo es quien nos rescata de la ira venidera. Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: También comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El Señor Jesús es el que nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios? A través de Cristo. No hay otra forma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso número 9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Si usted es de los que subraya su Biblia, subraye Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Cómo el hombre puede escapar de la ira de Dios? Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo también escogió no derramar su enojo sobre nosotros. Solo aquellos que no comprendan esto, solo aquellos que rechacen voluntariamente o que se nieguen a vivir bajo las reglas de Dios, se encontrarán con la ira de Dios. Pero tú y yo tenemos una oportunidad en Dios para venir a Él, regresar a Él y escapar de la ira de Dios. Si queremos conocer a Dios, es necesario que nos enfrentemos con la verdad relativa de su ira. Sin esto, no podremos entender el alcance completo de la salvación ni la propiciación lograda en la cruz. Judas capítulo 1, verso 22. Con esto termino. Judas capítulo 1, verso 22. Dice así: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero hagámoslo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, y hagámoslo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. No por querer ser empáticos, aceptemos sus pecados, llamémosle al pecado lo que es pecado, pero busquemos hablarles de las buenas nuevas de salvación para que sus vidas sean arrebatadas de las llamas del juicio y de la ira de Dios. ¿Oramos? Sí. Adelante, mija. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a nuestras vidas, Señor, y podemos conocer esta parte de tu carácter, Señor, que es tu ira, Señor. Gracias porque podemos comprender que tú nos amas, Señor, pero que también va a haber una respuesta para los que no decidan entregar sus vidas a ti, Señor. Gracias porque me confrontas, Señor, pero me confrontas para bien, me confrontas para que voltee mi mirada a ti y busque de ti todos los días para hacer tu voluntad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser unos hijos obedientes y que podamos vivir nuestro cristianismo todos los días dentro de casa, fuera de casa, en la iglesia. Que nuestro cristianismo realmente sea un estilo de vida que esté viviendo en cualquier parte donde me encuentre, que la gente lo pueda notar. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a otros, a compartirles de tu amor, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, pues muchas gracias, Dios les bendiga. Hoy terminamos esta serie del conocimiento del Dios Santo. Sí, podríamos haber visto otras cosas, seguiremos revisando otros temas y por favor le animo a ponerle compartir, que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, soy el pastor Mauricio Iván Telles y mi esposa. Mireya Guerrero, Dios les bendiga, hermanos, les enviamos un abrazo. Y estamos en la Iglesia Bautista Montermón, aquí en la Ciudad de México. Nos estamos viendo mañana, primero Dios, Con tema temas de para matrimonios, es correcto. 9:30. 9:30 lo esperamos. Matrimonios, esposos, novios, casaderos o pareja que viva con alguien. Conéctese. Estoy seguro que Dios le va a hablar a su corazón. Que Dios le bendiga y hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.